Bienvenidos a este espacio de reflexión espiritual. Antes de adentrarnos en un tema tan profundo y significativo, te invito a que te suscribas al canal Full Crecimiento ya y actives las notificaciones para recibir inspiración diaria. Es un espacio donde juntos podemos crecer en conocimiento y en nuestra relación con Dios. La narrativa de la creación en la Sagrada Escritura, especialmente en el libro de Génesis, es fundamental para entender el origen de la humanidad y la naturaleza del pecado. En Génesis 2, versículos 16 y 17, leemos, «Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Esta instrucción de Dios no solo establece un límite, sino que también revela el profundo amor de Dios por el hombre. Al colocar un árbol del cual no debía comer, Dios ofreció a Adán una elección, lo que es esencial para la libre voluntad. Este acto de crear límites tiene una razón de ser. Dios deseaba que Adán y toda la humanidad vivieran en una relación de obediencia y confianza. La elección de obedecer a Dios sería el medio para disfrutar de la vida plena que Él había diseñado. Sin embargo, la elección conlleva también la posibilidad de desobedecer. Este es el fundamento sobre el cual se edifica la relación entre Dios y la humanidad. Cuando observamos lo que ocurrió en el jardín, vemos que Adán eligió desobedecer a Dios. En Romanos 5, versículo 12, se nos dice, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Este versículo es crucial porque muestra las consecuencias universales del pecado de Adán. La desobediencia no solo trajo consigo la muerte física, sino que también introdujo el pecado en la naturaleza humana. Desde ese momento, todos los hombres nacen con una inclinación hacia el pecado, lo que significa que todos estamos separados de Dios por esa naturaleza. La caída de Adán tiene implicaciones profundas en nuestra vida diaria. El pecado no es solo un acto individual, sino una condición que afecta a toda la humanidad. Esta realidad nos confronta con la necesidad de redención. Sin embargo, es esencial recordar que a pesar de esta caída, el plan de Dios siempre ha estado orientado hacia la restauración. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios, a través de la historia, ha buscado restaurar esa relación quebrantada con la humanidad. La cuestión del destino del ser humano tras la muerte también es abordada en la Escritura. En Eclesiastés 12, versículo 7, leemos, «Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Este pasaje nos recuerda que nuestro cuerpo físico es temporal, hecho de tierra, y que, al final de nuestras vidas, regresará a su estado original. Sin embargo, la parte más importante de nuestro ser, nuestro espíritu, tiene un destino eterno. Este principio es vital para comprender el significado de la vida y la muerte. La existencia humana está marcada por una búsqueda de propósito y significado. En cada etapa de nuestras vidas, enfrentamos decisiones que reflejan nuestra relación con Dios. El ciclo de la vida y la muerte nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de nuestra elección en este viaje. La decisión de seguir a Dios y vivir en obediencia a su palabra es, por tanto, una elección que trasciende nuestra existencia terrenal. El mensaje del Evangelio es, por lo tanto, un llamado a la transformación. Al aceptar a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. El pecado que nos separaba de Dios ya no tiene poder sobre nosotros. Esta verdad es la esperanza que necesitamos en un mundo lleno de caos y confusión. El llamado de Dios es a vivir en su luz, a conocer su verdad y a experimentar su amor. Además, en nuestra búsqueda de propósito, debemos recordar que nuestra vida no es solo para nosotros mismos. Somos llamados a ser luz y sal en el mundo, compartiendo el mensaje de esperanza y redención con aquellos que nos rodean. Cada acción, cada palabra y cada decisión que tomamos puede tener un impacto eterno en la vida de los demás. La comprensión de nuestra mortalidad y la naturaleza temporal de nuestro cuerpo debe motivarnos a vivir con un propósito eterno en mente. Debemos valorar cada día, cada momento y cada oportunidad que se nos brinda para servir a Dios y a los demás. La vida es un regalo, y debemos utilizarlo sabiamente. En Lucas 16, versículos 19 al 31, encontramos la famosa parábola del rico y Lázaro, que nos ilustra de manera vívida las diferencias en las condiciones de vida de dos hombres, y cómo esas condiciones influyen en su destino eterno. El pasaje comienza presentando a un hombre rico que vive en la opulencia, disfrutando de todos los placeres que la vida tiene para ofrecer.
Este rico es indiferente a la miseria que lo rodea, ignorando a Lázaro, un mendigo que se sienta en su puerta, cubierto de llagas y anhelando las obras que caen de la mesa del rico. La parábola destaca una de las enseñanzas centrales de la Biblia, la importancia de la compasión y la atención hacia los necesitados. Mientras el rico se deleita en su abundancia, Lázaro sufre, y su situación es un reflejo del egoísmo y la falta de empatía del rico. Ambos hombres finalmente mueren. Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el rico se encuentra en el Hades, atormentado por el fuego. En esta transición, el rico clama por ayuda, pidiendo que Lázaro le alivie su sufrimiento con unas gotas de agua. La respuesta de Abraham es contundente: durante su vida, el rico disfrutó de su fortuna, mientras que Lázaro sufrió. Ahora, la situación está invertida, y hay un gran abismo que impide cualquier tipo de cruce entre ellos. Esta respuesta resalta la justicia divina y cómo nuestras decisiones y acciones en vida tienen consecuencias eternas. El rico, aún en su estado de tormento, busca una oportunidad para advertir a sus hermanos, deseando que Lázaro regrese a la tierra para prevenirlos sobre el destino que les espera si continúan en su camino de desconsideración y egoísmo. Sin embargo, Abraham responde que ya tienen a Moisés y a los profetas y que deben escucharles. Esta parte de la parábola enfatiza la suficiencia de las Escrituras y la necesidad de prestar atención a la revelación de Dios en lugar de buscar señales extraordinarias. La enseñanza fundamental de esta parábola es clara: las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria y nuestra relación con los demás, especialmente con los necesitados, tendrán repercusiones en nuestra vida eterna. La indiferencia hacia el sufrimiento de los demás puede llevarnos a un destino de separación de Dios. En un mundo donde el egoísmo y la avaricia pueden prevalecer, esta parábola nos llama a actuar con compasión y generosidad. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, aborda la tensión entre vivir en la tierra y el anhelo de estar con Cristo. En Filipenses 1, versículo 23, Pablo dice: «Estoy a punto de ser entregado y tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor». Esta declaración revela el profundo deseo de Pablo de estar en la presencia de su Salvador. Pablo se encuentra en prisión, enfrentando incertidumbre sobre su futuro y su posible muerte. A pesar de su situación, él mantiene una perspectiva de gozo, entendiendo que su sufrimiento puede ser un medio para glorificar a Dios. La frase partir y estar con Cristo denota no solo un deseo de escapar del sufrimiento, sino una profunda convicción de que la vida eterna en la presencia de Dios es infinitamente mejor que cualquier placer terrenal. Este pasaje refleja el conflicto interno de Pablo. Aunque anhela estar con Cristo, también siente la responsabilidad de permanecer en la carne por el bien de los filipenses, para seguir guiándolos en su fe. Este dilema es común entre los creyentes, quienes deben navegar entre el deseo de estar en la presencia de Dios y la necesidad de cumplir con su llamado en la tierra. La esperanza cristiana se manifiesta en este versículo de manera poderosa. La vida después de la muerte, en la presencia de Cristo, es presentada como el objetivo final del creyente. Este deseo no es simplemente un escape de las dificultades de esta vida, sino una aspiración hacia una relación más profunda y completa con Dios. En medio de las pruebas y tribulaciones, los cristianos son alentados a mantener la esperanza en la promesa de la vida eterna. Pablo también aborda la esperanza de los creyentes en 2 Corintios 5, versículo 8, donde dice: «Por eso, estamos siempre confiados y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor». Este versículo encapsula la certeza de Pablo y de todos los cristianos en la promesa de vida eterna. La afirmación de que prefieren estar ausentes del cuerpo refleja la comprensión de que el cuerpo físico es temporal y, a menudo, una fuente de sufrimiento. Pablo describe la vida presente como una tienda temporal, contrastándola con la gloriosa esperanza de la resurrección y la vida eterna en la presencia de Dios. Esta visión nos anima a no aferrarnos a lo temporal, sino a mirar hacia lo eterno. La confianza que Pablo expresa es un testimonio de su fe en la obra redentora de Cristo. Los cristianos pueden enfrentar la muerte con confianza, sabiendo que no es el final, sino una transición hacia una vida plena en la presencia del Señor. Esta certeza proporciona consuelo en momentos de pérdida y dificultad, recordándonos que nuestra esperanza no se basa en las circunstancias terrenales, sino en las promesas de Dios. Mateo 25, versículo 46 nos presenta una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre el juicio final: «Y irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna».
Este versículo es parte de un pasaje más amplio donde el maestro describe la separación entre los justos y los injustos, un tema recurrente en las Sagradas Escrituras que invita a la reflexión sobre las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas. La noción del juicio final, donde cada persona enfrentará las consecuencias de sus acciones, está presente en múltiples libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento, profetas como Daniel hablan de la resurrección y del juicio que vendrá. Daniel 12, versículo 2 menciona, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto establece un paralelismo con la enseñanza de Jesús, mostrando que la idea de un juicio que determina el destino eterno de las almas es un concepto bíblico profundamente arraigado. En el Nuevo Testamento, las parábolas de Jesús a menudo ilustran esta realidad. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, versículos 24 al 30, es un claro ejemplo de cómo el reino de Dios será finalmente separado de aquellos que no lo son. En esta historia, el trigo representa a los justos y la cizaña a los injustos. Al final, se ordena recoger la cizaña y quemarla, mientras que el trigo se lleva a los graneros. Esta imagen vívida nos recuerda que nuestras decisiones y acciones tienen repercusiones eternas. Además, el libro de Apocalipsis, que cierra la Biblia, ofrece una visión poderosa del juicio final. En Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, se describe el gran trono blanco, donde los muertos son juzgados según sus obras. Este pasaje refuerza la idea de que cada acción cuenta y será considerada en el juicio. La imagen de la segunda muerte es escalofriante, pero sirve para subrayar la gravedad de las decisiones humanas y la importancia de vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. La enseñanza de Jesús sobre el juicio final no solo se centra en las consecuencias del pecado, sino que también destaca la justicia de Dios. Romanos 2, versículos 6 al 8 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este pasaje complementa la enseñanza de Mateo 25, versículo 46, enfatizando que las decisiones que tomamos en esta vida no son triviales, tienen un impacto eterno. La separación final de los justos y los injustos no es un acto caprichoso de Dios, sino una consecuencia lógica de la libre elección que se nos ha otorgado. A lo largo de la Escritura, se nos presenta un Dios que es justo y misericordioso. Por un lado, Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento y a la salvación, 2 Pedro 3, versículo 9, por otro, respeta la libertad de cada persona para elegir su camino. Los justos, aquellos que han aceptado la gracia de Dios y han vivido de acuerdo a su voluntad, serán recompensados con la vida eterna. Esta promesa de vida eterna no solo implica una existencia sin fin, sino una relación plena y eterna con Dios, libre de sufrimiento y pecado. Juan 10, versículo 28 nos asegura que, al seguir a Cristo, nadie podrá arrebatar a los creyentes de su mano. Por el contrario, los injustos enfrentan el castigo eterno, que no solo es una separación de Dios, sino también una consecuencia de haber vivido en desobediencia y rechazo a su palabra. Este castigo eterno se describe en términos de sufrimiento y dolor, lo que invita a una profunda reflexión sobre la gravedad del pecado y la necesidad de vivir conforme a la verdad revelada en la Escritura. Este mensaje del juicio final no es solo una advertencia, sino una llamada a la reflexión y al arrepentimiento. Jesús, en su vida y enseñanzas, nos mostró un camino hacia la reconciliación con Dios. A través de su sacrificio en la cruz, se nos ofrece una oportunidad para ser perdonados y redimidos. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que nos permite escapar del castigo eterno y abrazar la vida eterna. Es crucial que cada uno de nosotros considere su vida a la luz de este juicio final. ¿Estamos viviendo de acuerdo a la verdad de Dios? ¿Estamos buscando su gloria y honra en nuestras acciones diarias? La respuesta a estas preguntas puede determinar nuestro destino eterno. La Escritura nos exhorta a examinar nuestro andar, 2 Corintios 13, versículo 5, y a asegurarnos de que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo. A pesar de la seriedad del mensaje del juicio, también hay una profunda esperanza en la vida eterna prometida a los justos. Esta esperanza no es solo un consuelo para el futuro, sino una motivación para vivir en el presente. Los creyentes están llamados a ser luz en un mundo oscuro, llevando el mensaje del Evangelio y mostrando el amor de Dios a los demás. Romanos 12,
Versículos 1 y 2 nos anima a ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, lo que es nuestro culto racional. La vida eterna comienza aquí y ahora, en la relación con Dios a través de Cristo. Juan 17, versículo 3 define la vida eterna como conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Este conocimiento es lo que transforma nuestras vidas y nos da un propósito que va más allá de lo temporal. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, se nos revela un profundo misterio acerca de lo que sucederá al final de los tiempos. Jesús afirma: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Este pasaje nos enseña que habrá un momento de resurrección universal, donde los muertos, tanto los justos como los injustos, serán llamados. Los que hicieron lo bueno, es decir, aquellos que vivieron de acuerdo a los principios de Dios, serán resucitados para disfrutar de la vida eterna. Por el contrario, aquellos que hicieron lo malo enfrentarán una resurrección que lleva a la condenación. Esto establece un principio fundamental en la vida cristiana: nuestras acciones y decisiones en esta vida tienen repercusiones eternas. El contexto de este pasaje está lleno de significado, ya que nos recuerda la importancia de vivir una vida que glorifique a Dios. La separación entre los justos y los injustos no solo es un acto de justicia divina, sino también un reflejo de la gracia y la misericordia de Dios. Aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo son llamados a vivir en una nueva vida, un testimonio de su resurrección. 1 Corintios 15, versículos 20 al 22 también ofrece un enfoque vital sobre este tema. Pablo escribe: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Aquí, la resurrección de Jesús se presenta como la primicia, la primera muestra de lo que Dios tiene preparado para todos los creyentes. La muerte de Adán trajo consigo la consecuencia del pecado y la muerte para toda la humanidad, pero en Cristo se nos ofrece la oportunidad de vivir. Esta dualidad de muerte y vida es fundamental en el entendimiento cristiano, ya que la resurrección de Cristo no solo asegura nuestra propia resurrección, sino que también establece un nuevo pacto de esperanza. La resurrección de Cristo es la garantía de que, así como Él venció la muerte, también nosotros podemos vencerla a través de la fe. Esta promesa es el fundamento de nuestra esperanza y debe inspirarnos a vivir cada día con propósito y dirección. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, aborda el tema de la resurrección de una manera muy pastoral y consoladora. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, escribe: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este pasaje comienza reconociendo el dolor y la tristeza que la muerte puede traer, pero enseguida ofrece una esperanza renovada. Pablo asegura que, si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Él a los que han dormido en Cristo. El versículo 16 es especialmente poderoso, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La promesa de que los muertos en Cristo resucitarán primero es una fuente de consuelo para los creyentes. No solo se nos asegura que aquellos que han partido están en la presencia del Señor, sino que también seremos reunidos con ellos en un glorioso encuentro. Pablo continúa describiendo el momento en que los que estén vivos en ese día serán arrebatados junto con los resucitados, para estar siempre con el Señor. Esta visión del futuro no solo nos da esperanza, sino que nos anima a vivir con anticipación y a estar preparados. La enseñanza sobre la resurrección y el juicio final debe llevarnos a una reflexión profunda sobre nuestra vida actual. Cada día es una oportunidad para vivir en la luz de la esperanza de la resurrección. Como creyentes, estamos llamados a ser luz en un mundo que a menudo se encuentra en la oscuridad. Debemos ser embajadores de Cristo, llevando el mensaje de salvación y esperanza a todos aquellos que nos rodean. Además, debemos recordar que nuestras acciones en esta vida cuentan. La advertencia de Juan 5, versículos 28 y 29 nos recuerda que habrá un juicio y que seremos responsables de nuestras decisiones. Vivir en integridad y en alineación con los principios de Dios es crucial para nuestro caminar cristiano. El pasaje de Hechos 7, versículos 55 y 56 relata un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva.
Esteban, uno de los primeros diáconos y el primer mártir, es apedreado por su fe en Cristo. En medio de su sufrimiento, experimenta una visión trascendental, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7, versículo 55. Este momento es significativo no solo por el martirio de Esteban, sino también porque revela la cercanía de Dios en los momentos de mayor angustia. La visión de Esteban muestra que, a pesar de la oposición y la muerte inminente, la gloria de Dios es real y accesible. Esta experiencia también ilustra la promesa de que Dios nunca nos abandona, incluso cuando enfrentamos la persecución. La presencia de Jesús a la diestra del Padre es un testimonio de su autoridad y poder. Esteban, al ver los cielos abiertos, se convierte en un símbolo de la esperanza que todos los creyentes pueden tener en Cristo. Este acto de fe y valentía no solo impactó a quienes lo rodeaban en ese momento, sino que continúa resonando en la comunidad cristiana hasta el día de hoy. Por otro lado, en 2 Corintios 12, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo comparte una experiencia profundamente espiritual. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. 2 Corintios 12, versículo 2. Pablo se refiere a sí mismo de una manera indirecta, probablemente para enfatizar la humildad que debe acompañar las experiencias místicas. Este pasaje ilustra la naturaleza sobrenatural de la revelación divina y la grandeza de las experiencias espirituales que pueden ser otorgadas a los creyentes. La noción de ser arrebatado al tercer cielo sugiere un lugar de intensa comunión con Dios. Pablo destaca que lo que escuchó allí eran palabras inefables que no le es lícito al hombre expresar. 2 Corintios 12, versículo 4. Esto indica que hay experiencias en la vida cristiana que son tan profundas y sagradas que no pueden ser plenamente comunicadas. La grandeza de la revelación divina trasciende nuestra capacidad de comprensión y expresión. A través de la experiencia de Pablo, se nos recuerda que nuestra vida espiritual puede incluir momentos de profunda conexión con lo divino. Estos momentos no son solo para los apóstoles o figuras prominentes de la fe, sino que también están disponibles para todos los creyentes que buscan a Dios con sinceridad. La humildad y la disposición para escuchar la voz de Dios son claves en nuestra vida espiritual. Finalmente, el pasaje de Mateo 18:10 resalta la importancia de los pequeños en el reino de Dios. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, versículo 10. Aquí, Jesús enseña sobre el valor de aquellos que son humildes y vulnerables, enfatizando que incluso los más pequeños tienen un lugar especial en el corazón de Dios. El hecho de que los ángeles de los pequeños estén siempre en la presencia del Padre refuerza la idea de que la protección divina está activa en sus vidas. Esto es un poderoso recordatorio de que Dios cuida de aquellos que parecen insignificantes a los ojos del mundo. En el contexto del amor de Dios, todos somos valiosos, independientemente de nuestra posición social o de nuestras circunstancias. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 55 y 56, encontramos un relato conmovedor sobre Esteban, el primer mártir del cristianismo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, tuvo una experiencia extraordinaria mientras enfrentaba la condena a muerte por su fe. Miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús a su diestra. Este momento no solo fue un testimonio de su fe inquebrantable, sino también un reflejo de la realidad espiritual que trasciende nuestra existencia terrenal. Esteban, en su último aliento, no se dejó dominar por el miedo ni la desesperación, más bien, se aferró a la esperanza y la visión del cielo abierto. Este pasaje es significativo por varias razones. Primero, muestra que el cielo y la gloria de Dios están al alcance de aquellos que se entregan plenamente a su voluntad. Esteban, lleno del Espíritu Santo, tuvo el privilegio de contemplar lo que muchos solo pueden imaginar. Su experiencia revela que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la gloria divina puede brillar con más fuerza. Esteban, al ver a Jesús a la diestra de Dios, reafirmó su creencia en la resurrección y el poder de Cristo. Este acto de ver más allá de lo físico a lo espiritual es un llamado a todos nosotros a buscar esa conexión con lo divino en nuestras vidas. El segundo pasaje que exploraremos es 2 Corintios 12, versículos 2 y 4, donde el apóstol Pablo habla sobre su experiencia mística en el tercer cielo. Pablo, conocido por sus sufrimientos y sacrificios por la causa de Cristo, también tuvo un encuentro sobrenatural que lo llevó a una revelación que estaba más allá de lo que las palabras podían expresar.
Este hombre en Cristo, del que habla, es comúnmente entendido como un relato de su propia experiencia. Fue arrebatado al paraíso y escuchó cosas inefables que no le era lícito al hombre expresar. Aquí encontramos un profundo sentido de humildad y reverencia. A pesar de la grandeza de la revelación que recibió, Pablo no se atribuye el mérito. Más bien, enfatiza que fue Dios quien lo llevó a esa experiencia. Esto nos enseña que nuestras experiencias espirituales deben ser vistas como regalos divinos, no como logros personales. La conexión de Pablo con el cielo nos recuerda que hay dimensiones de la existencia que trascienden nuestra comprensión y que Dios, en su amor y gracia, puede abrir esos portales en momentos elegidos. Finalmente, en Mateo 18, versículo 10, Jesús nos instruye sobre la importancia de no despreciar a los pequeños. Este versículo, que dice que sus ángeles ven siempre el rostro de Dios, destaca la dignidad y el valor de cada individuo, especialmente de aquellos que son vulnerables. Los pequeños pueden referirse a los niños, pero también simbolizan a todos aquellos que son marginados, débiles o desamparados en la sociedad. Este llamado de Jesús nos invita a ser guardianes de los necesitados, a extender nuestra mano a los que sufren y a crear un entorno donde todos puedan sentirse valorados. La enseñanza de Jesús es un recordatorio de que cada vida tiene un propósito divino y que la conexión con Dios no es solo para aquellos que son poderosos o influyentes, sino también para los que son considerados menos. La afirmación de que los ángeles de los pequeños ven el rostro de Dios subraya la especial atención que Dios tiene hacia ellos. Este pasaje nos impulsa a actuar con compasión y amor, reconociendo que en nuestra relación con los demás reflejamos nuestra relación con Dios mismo. Al examinar estos pasajes, podemos ver un hilo conductor que une la experiencia de Esteban, la revelación de Pablo y el llamado de Jesús a cuidar de los pequeños. Todos nos invitan a profundizar en nuestra relación con Dios, a ser testigos valientes de nuestra fe y a actuar con amor y compasión hacia los demás. La visión de la gloria de Dios, la revelación de realidades celestiales y la llamada a cuidar de los vulnerables son aspectos esenciales de la vida cristiana. La fe, la revelación y la compasión son interdependientes. Al mirar al cielo, como lo hizo Esteban, encontramos la fuerza para afrontar nuestras pruebas. Al recibir revelaciones, como lo experimentó Pablo, entendemos mejor nuestra misión y propósito en la vida. Al valorar a los pequeños, seguimos el ejemplo de Cristo y demostramos su amor en acción. Estas enseñanzas nos desafían a vivir de manera coherente con nuestras creencias, a ser testigos de la esperanza que hemos encontrado en Cristo y a extender esa esperanza a los demás. Después de revisar lo que la Biblia revela sobre la muerte y el más allá, la reflexión final será una invitación a vivir con una perspectiva eterna. Se hablará sobre cómo nuestras acciones en esta vida tienen un impacto en nuestro destino eterno y sobre la importancia de estar en paz con Dios. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por revelarnos la verdad sobre la vida, la muerte y la eternidad a través de tu palabra. Bendice a cada persona que ha leído este mensaje, que puedan caminar en la seguridad de tu amor y salvación. Que todos podamos tener paz al saber que la muerte no es el fin, sino una transición a la vida eterna en tu presencia. Que tu gracia nos sostenga y nos guíe todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te invitamos a suscribirte al canal Full Crecimiento Ya y activar las notificaciones para recibir inspiración diaria. Mantente conectado con Dios y sigue creciendo espiritualmente. Que Dios te bendiga.